Hola mis seguidores y seguidoras de mi canal de YouTube. Una vez nos encontramos en Vestalia y sus apreciaciones jurídicas dentro del derecho venezolano e internacional. En el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente interesante que tiene que ver con la partición de la comunidad de gananciales dentro del matrimonio. Es decir, cuando nosotros estamos hablando de este tipo de institución civil de derecho de familia, nos encontramos que hay muchísimas dudas jurídicas con referente a cuando una persona acude ante un tribunal de instancia, bien sea ante un tribunal de primera instancia en lo civil, cuando no hay menores de edad, y bien sea ante un tribunal de protección cuando hay menores de edad. Cuando solicitamos la partición, nosotros debemos tener muy claro que existe dentro del campo jurídico como tal los regímenes de bienes. Es decir, antes de la celebración del matrimonio, durante la celebración del matrimonio y como bienes propios de cada cónyuge dentro de la comunidad. Los tres regímenes son totalmente distintos. ¿Cómo yo logro demostrar ante un tribunal de instancia que efectivamente ese bien realmente es propio? ¿Cómo yo llego a demostrar que efectivamente ese bien inmueble son comunes dentro de la esfera patrimonial de la comunidad? Sencillamente de forma siguiente. Cuando hablamos antes de la celebración del matrimonio, tenemos que estar muy claros que efectivamente debemos partir, en este caso, del documento público del acta de matrimonio. Es decir, es importante tomar la fecha referencial que aparece en el referido documento y a su vez debemos tomar otro documento que sería el de la negociación jurídica cuando se adquirió por primera vez el bien inmueble, tomando también la fecha cierta del referido documento. Una vez que nosotros unificamos la fecha cierta, nos damos cuenta si realmente eso forma parte o no de la comunidad de gananciales. Si efectivamente fue adquirido antes de la celebración del matrimonio, se considera como un bien propio de conformidad con el artículo 151 del Código Civil. Debemos partir de que todo lo que son bienes propios antes de la celebración del matrimonio no pueden formar parte de la esfera patrimonial de la comunidad. Y la única manera es demostrándolo de esa manera, dejando muy claro que no hay necesidad o que no es necesario las capitulaciones matrimoniales antes de la celebración del matrimonio, porque para eso tenemos, el legislador civil estableció el artículo 151 del Código Civil. Pero cuando estamos en presencia de lo que nosotros llamamos bienes propios de cada uno de los cónyuges dentro de la comunidad, se ha dado muchos casos y en este sentido hay mucha incertidumbre jurídica con referente efectivamente a estas situaciones sobrevenidas jurídicas. Es decir, cuando nosotros, por ejemplo, me llegó en estos días un caso sumamente interesante de un cónyuge que procedió a demandar a su cónyuge por la sencilla razón, dentro del juicio de partición, por un bien inmueble. El objeto de la controversia de los tantos bienes que había dentro de esa partición fue un bien inmueble que pedía en este caso el demandante que fuera excluido en este caso de la comunidad de gananciales. En ese sentido, ese bien inmueble tiene que ver que este cónyuge antes de la celebración del matrimonio celebró una venta con condición pacto retracto. Él tenía la denominación de comprador y efectivamente la otra persona tenía la denominación de vendedor de ese bien inmueble. Esa venta se realizó con una condición suspensiva, condición pacto retracto, establecida en el artículo 1534 del Código Civil, que te establece de que efectivamente una vez que se firme la condición suspensiva ante el registro más cercano o subalterno donde se encuentra el bien inmueble y se establezca el plazo de duración dentro del documento, indistintamente que ese plazo de duración sea de 5 años, de 6 años, y que una vez que él contraiga nupcias pasa, en este caso, a la esfera patrimonial de la comunidad, esta supuesta venta, eso no significa que eso forma parte de esa esfera patrimonial, no. Eso significa de que ya antes de la celebración del matrimonio ya él había protocolizado, en tal caso, el referido documento y que sencillamente lo que se quería después era la ejecución. ¿Qué sucedió? Que efectivamente, en este caso, el vendedor nunca se interesó en recuperar el bien inmueble, como dice el 1536 del Código Civil, irrevocablemente y automáticamente pasa a ser un bien propio del comprador.
lo que significa que acuérdense que él canceló el pago antes de la celebración del matrimonio. Por consiguiente, no forma parte de la comunidad de gananciales dentro de la esfera patrimonial. Es importante aclarar esto, puesto que lamentablemente se han visto muchísimos juicios dentro de los juicios de partición, que realmente están los cónyuges o los apoderados de cada uno de los cónyuges traen o retrotraen al proceso de partición bienes que realmente son considerados bienes propios antes de la celebración. Lo que significa, a juicio o a criterio mío, es que yo no estoy de acuerdo, porque siempre debemos tomar la fecha cierta de cada uno de los documentos. E incluso el mismo artículo 151 del Código Civil te establece incluso hasta la herencia, las donaciones, que también una vez que efectivamente la persona estando casada le llegase una herencia, tiene que declararla como herencia para que no forme parte de la comunidad de gananciales. Lo que les quiero decir con esto es que debemos respetar los regímenes de bienes para evitar que se trabe la litis, sobre todo en la parte de la contestación de la demanda, sin necesidad, cuando tenemos que tener conciencia y tenemos que tener conocimiento de causa, que no vale la pena realmente incorporar a la esfera patrimonial un bien que es considerado como bien propio, bien sea antes de la celebración del matrimonio o, en este caso, durante la celebración del matrimonio como bienes propios. Si bien es cierto, el Código Civil en su artículo 148 te establece que son bienes comunes lo de las ganancias o por mitad en partes iguales, también el 152 del Código Civil te establece cuáles son los bienes propios respectivos del cónyuge para poder alegarlo, que no forman parte, en este caso, de la esfera patrimonial cuando se demanda por partición de bienes. No lo digo yo, lo dice el Código Civil, lo dice mi experiencia, y adicional a eso, pues por supuesto esta afirmación es sostenida, cabe destacar, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con sentencia número 803 del 17 de noviembre del 2016. Esto ha sido criterio reiterado por parte de la Sala de Casación Civil y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en donde tenemos que respetar lo que nosotros llamamos lo que es la estructura orgánica de los regímenes de bienes. Espero pues que le haya hecho de gran utilidad a toda la colectividad, y les recuerdo mis redes sociales: Abogados Tovar Medina, Twitter, Facebook e Instagram, y cualquier duda jurídica me pueden contactar por mi número de celular, por WhatsApp, que aparece allí en mis redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa.